Le voy a dar una enseñanza que se llama así: la verdad que nos libera. Esta es una enseñanza, hermano, que tiene que ver con nosotros, que tiene que ver con nuestra capacidad diaria de nuestra comprensión en Cristo Jesús, de lo que nosotros somos en Cristo Jesús, de lo que requiere que nosotros aprendamos siempre en nuestra vida diaria de lo que significa la verdad de Dios. Muy bien, y para esto vamos al libro de Juan, capítulo 8, versículo 31. Juan, capítulo 8, versículo 31. Juan 8, 31. Vamos ahí a la palabra del Señor, a Juan capítulo 8, versículo 31. Y aquí vamos a aprender algunas cosas muy buenas en esta noche que nos va a bendecir a todos. 8:31 al 47. 8:31 al 47. Yo siempre les digo que cuando uno lee la Biblia y la lee rápido, tal vez no comprende algunas verdades que están implícitas ahí hasta que uno se detiene a veces en una sola palabra. Una sola palabra te puede traer una revelación inmensa de lo que el Señor quiso decirnos en ese contexto en que Él habló. Vamos al 31 de Juan. Dice: dijo entonces a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Vean el auditorio que tenía el Señor Jesús cuando estaba hablando. Eran judíos, y esos judíos habían creído en Él. Tomen en cuenta esto. Dice la palabra del Señor que esos judíos habían creído en Él. Y el Señor les dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Miren lo que dice el 32. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos al 33 ahora. Le respondieron. ¿Quiénes le respondieron esto? Los judíos, el auditorio de judíos a los cuales Él les estaba enseñando. Vean lo que le responden. Le dicen: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo decís tú, seréis libres? O sea, en otras palabras, habían creído pero no habían entendido nada. ¿Vieron? Entonces, devolvémonos al 31 otra vez, porque esta palabra creído en el griego original es creer superficialmente, como mucha gente cree superficialmente. Pero este no es el creer que nos enseña a nosotros la palabra del Señor. Más bien este creer es el creer del nivel de los demonios. ¿Recuerdan lo que dijo Santiago? Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, lo que nos enseña este pasaje 31 es que los judíos que habían creído en Jesús habían creído al nivel de los demonios. ¿Vieron? Era una creencia espiritual, porque cuando uno lee el pasaje uno dice: wow, se convirtieron a Cristo. No, ellos habían creído, pero no para ser regenerados. Entonces hay una gran diferencia. La gente cree. ¿Por qué la gente vive esclava? Vean qué bueno. ¿Por qué la gente vive esclava? Porque la gente nada más cree. Entonces tenemos que entender qué es la verdad y qué es creer en esta noche, porque al final es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Vean lo que sucede, vean lo que nos ha sucedido. Cada uno de nosotros tiene una experiencia que contar. Alguien dirá: el Señor me rescató de tal situación y Dios me hizo libre de eso y conocí la verdad y nací de nuevo. Pero a partir de que nosotros nacemos de nuevo y somos salvos, inicia una responsabilidad nuestra que tiene que ver con todos los días procurar ser libres. Porque la liberación a nuestra vida, para que nosotros sintamos verdaderamente libertad en nuestra vida, implica varias cosas que como cristianos tenemos que hacer, que es más que venir a la iglesia. Es más que venir a la iglesia, es conciencia verdaderamente de quiénes somos nosotros y cuál es nuestra vida delante de Dios y qué es lo que Dios pretende que nosotros seamos. Entonces, sigue siendo desde todo punto de vista una responsabilidad muy personal de cada uno de nosotros. Cada uno crece en la medida que se somete a Dios y que puede procesar la verdad de Dios en su vida. Vean qué importante que es conocer esto. Estos judíos habían creído en Él. O sea, les parecía bonito lo que el Señor Jesús hablaba.
Y posiblemente como el Señor enseñaba tanto con parábolas, les gustaba mucho. Y ellos verdaderamente decían, mira, esto que está enseñando el Señor es cierto. Pero esto estaba lejos de tomar una decisión en la vida de ellos. Simplemente habían creído, o les gustaba, o simpatizaban con la enseñanza del Señor Jesús. Pero no era un creer como el que nosotros necesitamos para ver milagros. Ahora, vayan conmigo al 32. Entonces el Señor Jesús les dice, en el 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Este versículo es profundísimo, pero profundísimo, profundísimo, profundísimo. Es tan profundo, que este versículo es de un seminario. Impresionante, ¿verdad? Uno lo lee así y posiblemente uno dice, sí, mira qué bonito, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. O sea, qué lindo, ya yo conocí la verdad y ya la verdad me hizo libre. ¿Será eso? Es mucho más profundo de lo que creemos. ¿Recuerdan cuando a Pilato se le hizo un colocho en la mente en aquella conversación que tenía con el Señor Jesús? ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Yo he venido para testificar de la verdad. Y Pilato le hace una pregunta bien difícil. Le dice, ¿y qué es la verdad? Vea, si el Señor Jesús se hubiera detenido a explicarle a Pilato qué es la verdad, se le hubieran ido horas para entender verdaderamente qué es la verdad. Entonces, cuando la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, no es solamente que yo conocí la palabra del Señor o conocí el plan de salvación y por eso soy libre. Significa que en la medida que esta verdad es una verdad que entra a todo mi ser, en esa medida yo voy experimentando todos los días cosas grandes, pero ahorita vamos a hablar de eso. Entonces en el 33, ellos como no entendieron nada, ellos pensaron que Jesús les estaba hablando de otra cosa. Y le dicen, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Vea lo que ellos están diciendo aquí, una falacia totalmente. Ellos se olvidaron que habían sido esclavos en Egipto. Se olvidaron que habían sido exiliados a Babilonia. Se olvidaron que habían sido esclavos del imperio greco. Se olvidaron que habían sido esclavos es más, se olvidaron que en ese momento estaban siendo oprimidos por los romanos. Entonces ellos dicen, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. O sea, no entendían por ninguna manera lo que el Señor les estaba enseñando. ¿Cómo dices tú seréis libre? Vean qué tremendo todo este diálogo. El 34, vamos a leer seguido. Dice, entonces Jesús le respondió, de cierto os digo. Este de cierto os digo, recuerden que es una afirmación en griego, que es algo que es inminente, que de seguro va a pasar. O sea, es el mismo acontecerá del Antiguo Testamento. De seguro va a pasar. Cada vez que te encuentres esta expresión, de cierto te digo, es una afirmación de que sin defecto sucederá. De cierto os digo, de que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No importa si dice que cree. ¿Ve? No importa si dice que cree. Hay gente que sigue siendo esclavo del pecado porque simple y sencillamente nada más ha creído superficialmente como creyeron los judíos. Y vean lo que dice 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. 36, así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cómo puede el hijo libertar a una persona? Solamente por medio de la verdad. Porque hay una implicación maravillosa aquí. Jesús es la verdad, la palabra de Dios es la verdad y el Espíritu Santo es la verdad. Vean estas tres maravillas. Jesús es la verdad, el Espíritu Santo es la verdad y la palabra de Dios es la verdad. Estas tres cosas producen liberación en mi vida. Si yo camino en esta revelación todos los días, yo experimento liberación de un montón de cosas, hermano. De un montón de cosas. Es que vea, cuando hablamos de liberación, no hablamos simplemente de acciones de pecado. Hablamos de un montón de cosas en nuestra vida que tal vez en nuestro ser interior nos detienen para poder soñar o alcanzar aquel propósito de Dios en nuestra vida, que a veces para nosotros mismos es tropiezo y no nos damos cuenta de ello.
No nos damos cuenta, a veces pensamos que estamos bien porque somos cristianos y pensamos que estamos bien porque venimos a la iglesia y pensamos que estamos bien porque tenemos un pensamiento congruente a la palabra de Dios. Pero es más que todo eso. Es la operación de la palabra de Dios en nuestra vida, del Espíritu Santo en nuestra vida y esa presencia maravillosa de Jesús en cada uno de nosotros. Por eso dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Creo que este versículo también es muy profundo. Y ellos no comprendieron lo que Jesús les estaba diciendo. Jamás lo iban a comprender. Pero ahora nosotros con la revelación del Espíritu Santo sí comprendemos esto que el Señor nos vino a revelar a nosotros. Muy bien, el 37, seguimos leyendo. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. 39. Respondieron y le dijeron, ve que era un diálogo con los que estaban oyéndolo. Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. O sea, los estaba desarmando totalmente. Estaba desarmando su religión y su creencia. 41 ahora. 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Como habla todo el mundo, ¿verdad? 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido. Vean qué bueno este versículo. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Alguien puede marcar este versículo ahí en su Biblia para explicar ahora de qué Jesús habló cuando dijo esto en el 42? Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Está hablando de una esencia divina aquí el Señor Jesús. Está hablando aquí de la esencia misma de la deidad. Y es una de las revelaciones donde Jesús dijo muchas veces en su humanidad que Él y el Padre eran uno. Siga leyendo el 42, porque están hablando de Padre, ¿verdad? De Padre. 43 ahora. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. 44. Vea qué fuerte vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. 45. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y 47, y terminamos con este. El que es de Dios, oiga, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Vean cómo inició todo esto. Vean cómo inició todo esto. Todo esto inició, hermanos, todo esto inició con unos judíos que habían creído en Él. Pero finalmente no terminó bien. El diálogo no terminó bien porque el Señor Jesús los confrontó y les mostró que definitivamente ese creer de ellos no era suficiente para ser libres. Ok, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Tiene que ver con mucha intimidad con la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros comprendemos qué es una verdad ontológica, comprendemos entonces, y ahora sí quiero que vayamos al 42, al 8:42 para explicarles esto. ¿Qué es ontología? ¿Qué es algo ontológico? Ontos es ser. Ontología es una palabra griega. Ontos es ser. Logos es razón o estudio. Entonces, cuando decimos ontología, es verdad del ser. Eso es ontología. Entonces, una verdad ontológica es una verdad que me lleva a la realidad de la esencia misma del ser. Entonces, ven el 42. Jesús aquí está revelando una verdad ontológica.
Él les dice, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Una verdad ontológica es aquella verdad que es sustentada en la misma esencia de lo que yo estoy diciendo. Por ejemplo, Jesús aquí dice, porque yo de Dios he venido, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Esa es una verdad ontológica. O sea, en esencia, Jesús está diciendo, yo soy Dios. Si yo les digo a ustedes, yo soy Dios, yo les estoy dando una mentira ontológica. Porque si yo les digo a ustedes, yo soy Dios, mi esencia no demuestra eso. Entonces es una mentira ontológica. La gente cree en muchas mentiras ontológicas que son verdades relativas para el mundo. Hoy el mundo está lleno de un montón de cosas que cree, pero ninguna de las cosas que el mundo cree, que la gente cree, le produce liberación. Lo único que produce liberación en nuestra vida es entender esa esencia misma de Dios. Entonces, conocer la verdad implica conocer esa misma esencia de Dios en mi vida que me va transformando todos los días, y entonces produce en mí que yo cada día sea una persona diferente, me va liberando paulatinamente. ¿Cómo me libera paulatinamente? Cuando esa revelación de lo que es Dios en mi vida, el Espíritu Santo en mi vida, va creciendo y va creciendo y va creciendo cada vez más. Esa es la verdad que yo debo entender para mí. Cuando yo me detengo en mi crecimiento espiritual, cuando solamente oigo, pero no experimento, cuando no disfruto de esa comunión con Dios, como el Señor Jesús en su humanidad lo disfrutaba. Recuerdan que Él se separaba para orar, para tener comunión con el Padre. Cuando no disfruto de eso, yo me estanco. O sea, soy una persona que oigo y soy una persona que creo, pero soy una persona que no estoy siendo transformado, porque todos los días nosotros vamos siendo transformados en esta verdad. Lo único que transforma nuestra vida es la verdad de Dios. Vean algunos versículos que les quiero decir para nosotros comprender algunas cosas importantes. Si permanecen en mí, dijo el Señor Jesús, y mi palabra permanece en ustedes, dijo, pidan todo lo que quieran y eso les será hecho. Es más que decir voy a la iglesia. Permanecer en el Señor es un asunto de intimidad. Es una decisión interior de cada uno de nosotros. A veces nosotros pensamos que estas expresiones en la Biblia tienen que ver nada más con lo externo, con lo superficial. Pero es un llamado del Señor al interior de cada uno de nosotros, a creer cada uno de nosotros en una dimensión espiritual, que todo lo que dice la palabra del Señor, que todos los hechos de Dios y que todos los dichos de Dios son una verdad absoluta para que yo las crea, porque eso produce transformación en mi vida. Entonces, cuando la palabra del Señor dice, conoceréis la verdad, cuando el Señor Jesús dice que cuando conozco la verdad me hace libre, ¿de qué soy libre? Número uno, soy libre de todo aquello que trae falsedad a mi vida, porque Satanás es el padre de mentira. La verdad de Dios me libera, la mentira de Satanás me esclaviza. Satanás está mintiendo todos los días, de una forma u otra, y esa mentira de Satanás en mi mente, que ataca mis emociones, me esclaviza. Esa mentira de Satanás a veces esclaviza a la gente a un pasado que todavía no ha superado. Hay gente que todavía no ha superado el pasado por mentiras de Satanás y siguen siendo víctimas del pasado. O te esclaviza en emociones negativas y entonces no tenemos una correcta salud emocional porque las mentiras de Satanás nos tienen esclavizados. O las mentiras de Satanás nos tienen esclavizados a una enfermedad que nosotros consideramos que de eso jamás podemos salir, porque todo lo que el enemigo ha dicho es imposible para nosotros poderlo lograr, porque Satanás miente una y otra vez. Entonces, todo lo que yo recibo, vean que la mente es un campo de batalla constante. Hay todos los días hay ataques del enemigo en la mente. ¿Dónde trabaja el enemigo? En la mente.
en la parte emocional. ¿Por qué? Porque el enemigo tiene acceso al alma, que es nuestro contacto con el medio. Entonces, si yo no estoy fortalecido en la palabra, vea que lo único que puede hacer que Satanás huya, como Jesús lo hizo, huir en el desierto, en la tentación, es la palabra de Dios. Pero si yo soy carente de la palabra, si yo no vivo en esta intimidad con la verdad que es Dios mismo, entonces ante las mentiras de Satanás me debilito, y ante las mentiras de Satanás cedo, y ante las mentiras de Satanás me doy por vencido. Entonces, cuando la Biblia dice que seré libre, soy libre de todas esas insinuaciones del enemigo que todos los días trae, porque todos los días somos bombardeados de una u otra manera por mentiras de Satanás. Todos los días. Nuestra mente está siendo bombardeada todos los días. Todos los días estamos oyendo cosas negativas que quieren traernos miedo, que quieren traernos temor, que quieren traernos inseguridad, que quieren traernos confusión. ¿Por qué usted ve que una persona empieza en el Señor? Vean que solamente el ser salvos es un punto de partida para todo lo grande que viene. El día en que nosotros le entregamos la vida a Cristo y nos arrepentimos verdaderamente, iniciamos una vida en Cristo Jesús, ese día empezó apenas nuestro crecimiento. Con ser salvos no lo logramos todo. Iniciamos nada más una carrera que será por la eternidad. Me gusta mucho lo que dice Filipenses 1:6. Este versículo yo siempre lo cito porque este versículo es también un versículo de análisis porque tiene que ver con esta carrera. Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este versículo no habla de que nosotros vamos a alcanzar la perfección en la tierra. El versículo lo que nos enseña es que mientras estemos aquí, el Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida hasta el último día de Jesucristo, que será hasta el último día que estemos en esta tierra, para posteriormente esa obra sea perfeccionada una vez que nosotros partamos del cuerpo. Pero no es que vamos a lograr ser perfeccionados acá. Es imposible, no lo lograríamos nunca, porque nosotros tenemos muchas limitaciones mientras estemos acá. Pero esto lo que dice es que el proceso del Espíritu Santo en nuestra vida hace, si yo entiendo verdaderamente cuál es el plan de Dios para mi vida, el propósito de Dios para mi vida, y si entiendo que la verdad de Dios me está revelando constantemente a mí el ser libres y el ir dejando en el camino cosas que debo de dejar, porque el cristiano que es como la luz de la aurora debe de ir avanzando y no teniendo las luchas que tenía antes. ¿Me explico? Hay cosas que ya no deberían de ser luchas para nosotros, que deberían de ser ya pruebas superadas, porque esa es la vida verdaderamente, esa es la vida triunfante de un hijo de Dios. No que pasen los años y usted diga, ay, yo sigo siendo un mal hablado, han pasado los años, voy a la iglesia pero sigo siendo un mal hablado. O sea, usted no está creciendo, usted se está engañando a usted mismo hasta que usted verdaderamente no ponga su vida delante del Señor. Porque hay cosas en la vida de uno que ya tienen que haberse superado, si es que verdaderamente hay una comunión con el Espíritu Santo. Porque si no, usted simplemente es una persona que oye. Pero ve este proceso de Dios de Filipenses 1:6. Este proceso de Dios lo que nos enseña es que Dios permite que pases por diferentes cosas en la vida porque Él inició en nosotros una obra. Y esa obra es la seguridad de que podamos llegar, si usted quiere y si usted lo permite, a la meta. A la meta es que usted hasta el último día de su vida se haya hallado fiel. Vean en la mente de Dios y ve el propósito de Dios en nosotros, que hasta el último día de su vida usted se haya hallado fiel y que usted termine la carrera. Porque Dios no lo llamó para devolvernos a los 3 años o a los 4 años, o no sé. Es la seguridad de que usted va a terminar la carrera. Cada uno siente eso en su corazón, ¿verdad? Y usted dice, yo voy a terminar esa carrera. Cueste lo que cueste, voy a terminar esa carrera. Ese proceso de Dios nos asegura terminar la carrera. ¿Para qué? Para que la obra de Dios sea perfeccionada en nosotros. Esa perfección tiene que ver con la nueva vida que está relacionada con la eternidad. Así que el versículo, si usted lo lee en carrera, usted piensa que es que Dios lo va a perfeccionar aquí en la tierra. No.
Definitivamente no, porque nos iremos de aquí siendo personas carentes de un montón de cosas, necesitados de un montón de cosas, cometiendo un montón de errores. Eso no sucede aquí. Aquí lo que sucede es el proceso de Dios para terminar. Dios trata con cada uno de nosotros para que nosotros podamos terminar la carrera. Trata con, no sé, trata con el corazón, trata con la altivez, si hay altivez, trata con el orgullo, si hay orgullo, trata con la autosuficiencia a veces que nosotros queremos interponer. Dios utiliza formas y utiliza vivencias en cada uno de nosotros para procesarnos hasta terminar la carrera. Dios nos hace dependientes de Él, que nosotros entendamos que somos dependientes de Él, porque si todo nos saliera como nosotros queremos, nos olvidamos de Dios. Y queremos vivir nosotros una vida de autodependencia de nosotros mismos, dependiendo de nosotros mismos. Dependemos de lo que yo haga, pero no dependo de Dios. Vea usted, a alguien le empieza a ir bien, relativamente bien, en el trabajo o bien económicamente, y prácticamente esa persona, sin decirlo, está como dando a entender: no necesito tanto de Dios. Y es ahí donde entonces el Espíritu Santo empieza a trabajar y nos permite pasar por diferentes situaciones para asegurarnos llegar hasta la meta. ¿Cuándo es la meta? Cuando nos vayamos de acá y que seamos hallados fiel. Por eso me gusta mucho lo que dice el libro de Apocalipsis. Dice: todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida, lamentablemente, lo que dice muy fuerte, y todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, esto lo que nos enseña a nosotros es que el ser humano, desde que nace, está inscrito en el libro de la vida. Usted está sentado en este momento aquí escuchando, me está oyendo por la radio esta enseñanza, me está viendo en alguna de las transmisiones de las plataformas, y usted puede tener seguridad que usted tiene su nombre inscrito en el libro de la vida. La clave es que el nombre permanezca inscrito cuando usted llegue al final de su vida. Porque todo ser humano tiene inscrito su nombre en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Piensa en una persona muy mala, que haya sido una persona muy mala históricamente. Esa persona que usted pensó ya que en la historia de la humanidad fue muy mala, tuvo su nombre inscrito en el libro de la vida. O sea, tuvo la oportunidad de ser salvo. Entonces, eso quiere decir que no lo logramos acá, pero Dios nos prepara acá para vivir una eternidad con Él. Entonces, estas maravillas que están reveladas en la palabra del Señor acerca de conocer la verdad, cuando la Biblia dice, cuando el Señor Jesús dice: conoceré la verdad, el Señor nos está invitando a tener una vida de intimidad con Él, a conocer la esencia misma y la presencia misma de Dios en nuestra vida y de disfrutar de esa presencia de Dios. Entonces, la verdadera libertad se vive interiormente. Es una libertad interior, en mi ser interior. Esta libertad produce paz en mi vida, produce el shalom de Dios. La paz es el resultado de la libertad, y la libertad viene por la palabra. Y cuando hablo de la palabra, hablo de la verdad. Y cuando hablo de la verdad, entonces es la palabra, Jesús y el Espíritu Santo. Eso significa que Jesús llama a la iglesia a tener intimidad con Él para ser libre. ¿Recuerdan lo de Apocalipsis 3:20? He aquí que estoy a la puerta y llamo: si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Es Jesús hablándole a la iglesia a tener intimidad con Él. Esa intimidad de Apocalipsis 3:20 que produce libertad en mi vida. Y esa libertad en mi vida es vida en abundancia, es calidad de vida. Yo he venido para que tengan vida, pero para que tengan abundancia. Vean lo que dice Juan 10:10. El Señor hace aquí una ambivalencia. Dice: el ladrón vino para matar, hurtar y destruir. Las mentiras todos los días de Satanás, que es el padre de la mentira, lo que hace es matar, hurtar y destruir. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta vida en abundancia está relacionada con la verdad. Esta vida en abundancia está relacionada con
el experimentar día a día, el ser libres por esa comunión con Dios. Entonces, esta libertad que produce en nuestra vida, paz. Entre más la verdad de Dios está en mí, que es una operación de la palabra, del Espíritu Santo y de nuestra intimidad con el Señor Jesús, va produciendo libertad que se traduce en paz interior. Por eso el creer de estos judíos no les llevaba a ningún lado, porque es un creer, fue un creer superficial. Nada más me gusta escucharlo. Si uno viene a la iglesia porque a uno le gusta escuchar una enseñanza, ese es un creer superficial. ¿Cuál es la fe que me transforma? La fe que me lleva a tomar decisiones en mi vida y a decir, yo voy a mejorar esto, yo puedo hacerlo, yo tomo la decisión de ser diferente, yo quiero que el Señor gobierne mi vida, yo quiero y necesito que el Señor controle todo en mi vida y le entrego estas áreas de mi vida para que el Señor las arregle, las cambie. Eso tiene que ver, hermano, con la fe que transforma, no con simplemente creer. Con simplemente creer no logramos nada porque ese es un creer superficial. Entonces la pregunta es, ¿cómo es nuestra vida? ¿Estamos creyendo superficialmente o estamos caminando en fe para creer que Dios va transformando todo lo que necesitamos que Dios vaya transformando en nuestra vida? Es verdaderamente lo que nos libera. Entonces, ¿de qué nos libera el Señor? Nos libera de la mentira que esclaviza, que es lo que Satanás todos los días está queriendo hacer en cada creyente para hacerlo retroceder. Desde el Edén, acuérdense ustedes que Satanás ha usado la mentira como una arma espiritual y la sigue usando hasta el día de hoy. Por eso, hermano, nosotros no podemos estar débiles en la verdad. Tenemos que fortalecernos todos los días en la verdad, porque mentiras de Satanás hay constantemente. Génesis capítulo 3, versículo 1. Vea lo que dice. Vean este diálogo que hay aquí. Génesis capítulo 3, versículo 1. Vamos a leerlo ahí. Dice, pero la serpiente era astuta. Esta palabra astuta, por cierto, en la Biblia, es una palabra, hermano, astuta viene de astucia. Esta palabra astucia o astuta tiene que ver con lo malo. Una persona astuta es una persona que induce a un error. O sea, está en la misma línea de un estafador. O sea, lo que está diciendo aquí es que la serpiente era estafadora, astuta estafadora, inducía al error. Eso es lo que hace Satanás. Satanás lo que hace es utilizar la verdad de Dios en el creyente, que es una persona débil en la verdad, o es una persona con una fe superficial para entonces dirigirlo al error. Entonces por eso dice que la serpiente era astuta. O sea, Satanás siempre ha usado de astucia. ¿Para qué? Para inducir a error. Satanás siempre va a inducir a error. Y la única manera que yo pueda discernir esto es con la verdad de Dios en mi vida. Él siempre va a inducir error porque se parece mucho a la verdad. Es lo que hace un estafador. ¿Se ha visto? Esas personas que llaman y por teléfono y se dejan pasar por un empleado bancario y le dicen a usted una cosa así tan certera que usted termina dándole todos los datos. Lamentablemente. Y en cuestión de segundos le vacían la cuenta a una persona porque parece muy real, pero es un estafador. Eso es Satanás, un estafador, y tiene que cuidarse todos los días. Porque Satanás quiere estafarlo, quiere inducirlo a error. Eso fue lo que pasó aquí. Ellos estaban muy bien, tenían comunión íntima con Dios, Dios les había dado todo, tenían acceso a todo, pero llegó la serpiente astuta, estafadora. La gente que tiene astucia, la astucia, hermano, esta palabra astuto o astucia no es una palabra aplicada a una persona que quiere hacer el bien. La astucia o el ser astuto se usa para lo malo, porque vea que es un calificativo que tenía la serpiente. Nosotros no somos
personas astutas, somos personas que caminamos en la verdad. La astucia es una obra de las tinieblas. La serpiente era astuta, dice, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Este versículo es muy curioso, porque qué curioso que Satanás no usara otro animal, sino usara la serpiente. O sea, lo que la Biblia indica es que la serpiente tenía atributos que no tenía ningún otro animal, porque dice, era más que todos los animales del campo. Y por eso la usó. No es que la serpiente es Satanás, es que Satanás usó la serpiente y por eso la serpiente es tipo de Satanás. Pudo haber usado otro animal, pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. Astuta, posiblemente tenía un resplandor de belleza engañadora y le llamaba la atención a los primeros padres que fueron puestos en el Edén. O sea, me imagino, era atractiva, aunque la Biblia no lo dice así exactamente. Tiene que haber sido muy atractiva porque era astuta. O sea, era el animal especial para inducir en error al primer hombre y a la primera mujer. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Vean la pregunta, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. En el versículo 2 hay una respuesta de la mujer, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de todos los árboles del huerto podemos comer. Dice el 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Vean el engaño aquí. Vea entonces cómo la serpiente induce a error al hombre y a la mujer. Entonces la serpiente dijo a la mujer una afirmación, no moriréis. Tranquilos, no moriréis, no va a pasar nada. Lo que pasa, en el versículo 5 le da la razón, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vean la oferta era buenísima. La oferta era para no despreciarla. No, ustedes no van a morir, más bien todo lo contrario. Satanás fue expulsado del cielo por rebelión y aquí mismo está induciendo al hombre y a la mujer a la rebelión también, porque les dice, no, más bien Dios sabe que el día que ustedes coman de ese fruto, van a ser abiertos sus ojos y ustedes van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esta mentira de Satanás fue lo que produjo que el ser humano quedara esclavo eternamente y que lo único que puede liberarnos es el poder de la cruz. Este diálogo expresado acá, que se parece mucho a cosas que suceden en nuestra vida diaria, que tal vez no es una serpiente que se te para al frente a hablarte, pero que son situaciones en la vida, de las cuales tienes que tener discernimiento. Qué bonito, ¿verdad? Qué lindo, porque el apóstol Pablo dijo que de todos los dones que uno debe de procurar o anhelar, el don que más uno debe procurar anhelar, tener, es el don de discernimiento de espíritus. Porque con el don de discernimiento usted comprende claramente que es una mentira de Satanás y que es una verdad de Dios. Porque las mentiras de Satanás se disfrazan de verdad como esta para inducir error. Entonces muchas veces la gente cae en depresiones, cae en tristezas, cae en angustias, cae en estrés, cae en desesperaciones porque le aceptaron una mentira al enemigo. Vean cómo nosotros debemos de decirle, Espíritu Santo, dame discernimiento, Espíritu, porque discernir es distinguir entre una cosa y otra. Ellos no supieron distinguir. Y por no saber distinguir esto, ellos simple y sencillamente creyeron una mentira y quedaron esclavos. Entonces, recuerde bien esto, la mentira esclaviza. La gente que no anda en la verdad vive en esclavitud. Cada vez que mientes te esclavizas. Porque cuando mientes, para poder mantener esa mentira, viene
todo un escalón de mentiras para sostener aquella. Vives esclavo. Por eso la verdad te liberta. La verdad te liberta en un nivel completo. Porque la verdad, que es Jesús, y que es una verdad absoluta, porque cuando el Señor Jesús dice, conoceré la verdad y la verdad os hará libre, está hablando de una verdad sin defecto, de una verdad que no es relativa, de una verdad que es absoluta, de una verdad que no tiene error y de una verdad que te lleva a la seguridad. Por eso la mentira esclaviza, porque la mentira siempre es un disfraz de la verdad, como lo vemos aquí en el versículo 5. Cada vez, hermano, que le creemos a Satanás las mentiras, Satanás nos esclaviza y somos el resultado de ello. Y nuestra vida se convierte en un estándar, en un estilo de vida conforme a lo que nosotros hemos creído. ¿Cuánta verdad hay en tu vida? ¿O cuánta mentira has creído? ¿Cuánta mentira has creído para vivir esclavo de una serie de cosas que ya deberías de haber sido libres? Pero te aferras a seguir creyendo una mentira y te mantienes estancado, esclavizado. ¿Cuánta verdad de Dios conoces en tu vida para que verdaderamente te libere? Porque vea qué curioso, a veces nosotros podemos tener muchos años de ser cristianos y venir a la iglesia y pensamos que hemos sido libres, y si hacemos un recuento en nuestra vida y un análisis profundo, nos faltan un montón de cosas a todos de que ser libres todavía. De un montón de cosas, hermano. De un montón de cosas. Tal vez usted pudo haber sido libre del alcoholismo, pudo haber sido libre de que usted era un fumador, o pudo haber sido libre de que usted era una persona adicta a algo, pero hay un montón de cosas en su vida todavía, estoy seguro de lo que estoy diciendo, de los cuales usted necesita ser libre. Y la única manera de experimentar la libertad es esta intimidad con la verdad, que es Jesús. Es esta intimidad con la palabra, por eso insisto tanto en el estudio de la palabra, porque esta intimidad con la palabra nos trae a nosotros liberación. ¿Por qué? Porque lo único que transforma mi mente es la palabra, renueva mi entendimiento. Y la palabra renueva mi entendimiento y me encarrila en la verdad absoluta de Dios. Y la palabra elimina las mentiras o la astucia de Satanás. Vean qué maravilloso eso. Entre más la palabra de Dios, entre más yo amo la palabra de Dios, por eso la Biblia dice, dulce será mi meditación en él. Entre más amo más la palabra del Señor, más pierde fuerza las mentiras de Satanás en mi vida. Eso es experimentar verdaderamente libertad en cada uno de nosotros. Que podemos estar en la iglesia y seguir arrastrando un montón de cosas. La verdadera libertad de la que el Señor está hablando acá es la libertad que solamente produce la verdad. Por eso, la mente renovada es consecuencia de la influencia de la verdad de Dios en mi vida, pero de la verdad absoluta. Es lo único que puede renovar mi mente, la verdad absoluta de Dios. Porque la verdad absoluta de Dios es sin defecto, no tiene error, renueva, me transforma mis pensamientos. Y si mi mente es transformada, entonces todo mi ser va a ser transformado. Porque mi mente es transformada con la verdad para que cada vez que el enemigo venga a mentir, yo tenga un argumento para debatirle al enemigo y echar fuera las mentiras de él. Porque la gente sufre a veces de terrores nocturnos y de miedos y de todas esas cosas por puras mentiras de Satanás a la mente, hermano. Y entonces se van incubando ahí esas mentiras de Satanás y esa persona es lo que Satanás le dijo que era, pero es una mentira, que lo único que puede sacar esa mentira es la verdad de Dios. Entonces vean ustedes cómo vino la esclavitud. La esclavitud vino por una expresión que parecía muy certera, pero que estaba induciendo al hombre y a la mujer a cometer el pecado de desobediencia. Y a partir de ahí, hermano, vino la esclavitud. Entonces, ¿de qué nos libera la verdad? Nos libera de ser esclavos de nosotros mismos. Porque esto no es un asunto de echarle la culpa a los demás, es un asunto de uno mismo. Nos libera de eso. Nos libera de la desobediencia. La verdad me libera de ser desobediente. Me libera de caminar en la obediencia. Produce que la obediencia sea mi decisión en mi vida diaria.
Usted sabe que esta vida es un asunto de decisión diario, ¿verdad? Yo decido obedecer o decido no obedecer. Es un asunto muy de cada uno de nosotros. Hay cristianos que le dicen, no, aquí voy, pastor, ahí la voy pulseando a ver qué. Esto no se trata ni siquiera de eso, hermano. Se trata de entrega, se trata de sometimiento, se trata de no engañarse uno mismo. Que uno puede venir a la iglesia y engañarse uno mismo. Pero usted no me produce a mí ningún daño con eso. El daño se lo produce usted mismo. Entonces, entre más yo anhelo que esta verdad venga a mi vida, por eso les digo que es un asunto de mucha responsabilidad y es un asunto paulatino, es gradual. Cada vez la verdad me va haciendo más libre de una serie de situaciones que necesito ser libre. Entonces, toda esta conexión de Dios en mi vida produce liberación total, liberación constante, o sea, produce que mi vida cada día sea transformada ¿en qué? En el conocimiento de la verdad de Dios. Y cada vez produce que se aleje más de mí la mentira y el error de Satanás para querer esclavizarnos en una vida estancada religiosamente, porque se puede ser religioso nada más, o un cristiano de costumbre nada más, pero estar estancado. Sería bueno preguntarnos cada uno de nosotros, ¿cómo está nuestra vida? ¿Estoy estancado o estoy creciendo en el Señor? Lo único que hace que yo pueda avanzar en mi vida es que yo decida caminar en la verdad. Y nadie lo va a hacer por mí. Solamente el decidir vivir en la verdad es y vea, vivir en la verdad es alinear nuestro ser a la realidad de Dios. Eso es vivir en la verdad. Vivir en la verdad es alinear mi vida a la palabra. No alinear la palabra a mi vida, es alinear mi vida a la palabra. Eso es vivir en la verdad de Dios. Es todos los días ese sometimiento que todos nosotros necesitamos tener en el día a día para crecer en nuestra vida. Entonces, qué curioso, ¿verdad? Porque a veces uno se hace preguntas, porque la Biblia dice que el Señor viene por una iglesia pura, santa, sin mancha y sin arruga. Y uno a veces pregunta, ¿qué tendrá que hacer el Señor? Pero solamente Dios sabe qué es lo que Él va a hacer por su iglesia. Pero cuando habla de una iglesia pura, santa, sin mancha y sin arruga, ven el pensamiento de Dios. Y Dios no fracasa en lo que Él decide hacer. Así será. Dios está trabajando en su iglesia, está trabajando en cada uno de nosotros individualmente, si nosotros dejamos que Él lo haga. Lo único que nos transforma, vea hermanos, dejando el emocionalismo y todo, lo único transformador en nuestra vida es la verdad de la palabra de Dios. La verdad de la palabra nos transforma, nos cambia, nos liberta, nos saca de la esclavitud, nos saca del error, nos lleva a caminar en un nivel de la obediencia, nos hace todos los días personas nuevas. Las cadenas se rompen día a día cuando la verdad de Dios, que es su palabra, yo la creo y la pongo en acción en mi vida. Entonces, vivir en la verdad no es solo decir lo correcto. Vivir en la verdad es alinear mi vida a la verdad de Dios. Eso es vivir en la verdad. Entonces, la santidad es vivir conforme a la verdad diseñada por Dios. Efesios capítulo 4, versículo 24 al 25. ¿Qué dice? Dice, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, miren qué lindo, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué es la verdad? La operación de la palabra, la intimidad con el Espíritu Santo y con el Señor Jesús. Entonces dice, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo es el nuevo hombre? Según lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 24. El nuevo hombre es creado en la justicia y santidad de la verdad. 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Vean
lo que dice el 25. Saquen todo eso. Entonces, cuando comprendemos estas cosas, hermano, nos vamos liberando día a día, día a día, día a día de cosas de las cuales Dios quiere que avancemos para que vayamos a algo mayor. No voy a ir a algo mayor si no supero lo que tengo que superar ya. Juan 14:6, vean ustedes este pasaje que todos nos sabemos, Juan capítulo 14, versículo 6, pero este pasaje, hermano, tiene que ver mucho con entender esto. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Lo usamos para evangelizar. Es un pasaje que se siente livianito, pero es muy profundo porque es un llamado al sometimiento a Él. Yo soy el camino, debes de caminar por ahí. Yo soy la verdad, debes de amar esta verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, ahí se queda, hermano, atrás cualquier pensamiento que el ser humano tenga, que la persona tenga, de cómo es, de qué es lo que él quiere para su vida. No, simple y sencillamente es entender estas verdades y aplicarlas a mi vida todos los días, ¿verdad? Todos los días de nuestra vida. Cuando aplicamos esto, hermano, entendemos que la verdad de Dios en nuestra vida produce liberación. En el día a día de nosotros produce liberación y transformación de nuestro ser. Esta transformación, hermano, que viene de una vida de sometimiento al Padre. Amén. Estamos iniciando un mes maravilloso. Este mes hay que declarar que viene la lluvia de Dios sobre nuestra vida, ¿verdad? Porque la lluvia está relacionada a la prosperidad, a la cosecha, a los frutos y a las cosas buenas que vienen de la mano de Dios para nosotros. Levante su mano así un momentito, ahí sentado.